¿Y si te dijera que algunas de las mayores leyendas del fútbol han llevado durante años un secreto tan grande que, cuando salió a la luz, dejó al mundo entero en shock? En un deporte donde la fuerza física, la competitividad y la imagen pública han sido tradicionalmente dominadas por una mentalidad machista. Confesar una verdad tan íntima podía significar arriesgarlo todo, la carrera, los contratos e incluso el respeto de los aficionados. El fútbol ha sido, durante décadas, un terreno donde hablar abiertamente sobre la orientación sexual parecía casi imposible. Muchos jugadores vivieron atrapados entre la pasión por el balón y el miedo al rechazo, guardando para sí mismos una parte esencial de su identidad. Algunos lograron romper las barreras y declararse públicamente, convirtiéndose en símbolos de valentía e inspiración. Otros, en cambio, han sido objeto de rumores durante años, sin llegar a confirmar o desmentir nada, dejando a la prensa y a los fanáticos en un interminable debate. En este video vamos a adentrarnos en las historias de figuras icónicas, desde pioneros que dieron un paso histórico al salir del armario en pleno auge mediático, hasta casos donde la especulación mediática hizo temblar la imagen de verdaderos ídolos del balón. Prepárate, porque estas revelaciones no solo hablan de fútbol, sino de la lucha por la verdad, la identidad y la libertad personal. Estas son las leyendas que, con su valentía, o con el peso de un rumor persistente, han cambiado para siempre la forma en que vemos el deporte más popular del mundo. La historia de Justin Fashanu es, sin duda, una de las más impactantes y trágicas del mundo del fútbol. Nacido en Inglaterra en 1961, Fashanu no solo fue un delantero talentoso, sino también un pionero en muchos sentidos. En 1981, se convirtió en el primer futbolista negro en ser transferido por una cifra superior al millón de libras esterlinas, fichando por el Nottingham Forest. Su carrera prometía brillar con la misma intensidad que su velocidad y su técnica en el campo. Pero detrás de los aplausos y los titulares deportivos, Justin guardaba un secreto que, en aquella época, era prácticamente impensable revelar en el mundo del fútbol: era homosexual. En 1990, Fashanu decidió romper el silencio y convertirse en el primer futbolista profesional en declarar públicamente su homosexualidad. Aquello fue un terremoto mediático. En una era en la que el machismo y la homofobia eran dominantes, su confesión lo convirtió en blanco de críticas despiadadas, burlas e incluso rechazo por parte de entrenadores y compañeros. La reacción fue tan hostil que su carrera comenzó a desmoronarse. Los contratos desaparecieron, los clubes lo evitaban, y la prensa lo retrataba más por su vida personal que por sus logros en el campo. Sin embargo, su valentía marcó un precedente histórico. Justin abrió una puerta que nadie se atrevía a empujar. Trágicamente, su vida terminó de forma prematura en 1998, cuando fue encontrado sin vida en Londres. A pesar de las circunstancias dolorosas de su final, el legado de Fashanu sigue vivo. Hoy, muchos jugadores y activistas lo consideran un héroe que, con un solo gesto, desafió a un sistema entero y allanó el camino para que las futuras generaciones pudieran vivir y jugar con libertad. Thomas Hitzelsperger, conocido cariñosamente como Hitz, fue uno de los centrocampistas más respetados de Alemania. Nacido en 1982, desarrolló una carrera sólida que lo llevó a jugar en equipos de gran prestigio como el Aston Villa en Inglaterra, el Stuttgart en la Bundesliga y la Lazio en Italia. Con la selección alemana, disputó 52 partidos y formó parte del plantel que alcanzó la final de la Eurocopa 2008, además de participar en el Mundial de 2006. A lo largo de su carrera, Hitzelsperger fue admirado por su potencia de disparo, su visión de juego y su capacidad para liderar desde el mediocampo. Sin embargo, como muchos otros futbolistas,
Escondía un aspecto de su vida personal por temor a las repercusiones, su orientación sexual. En enero de 2014, un año después de anunciar su retiro, sorprendió al mundo al declararse públicamente homosexual a través de una entrevista. Su confesión no fue impulsiva, se trataba de una decisión meditada, nacida del deseo de contribuir a la visibilidad y la aceptación dentro de un deporte que aún arrastraba prejuicios. Hitzlsperger explicó que había decidido esperar hasta el final de su carrera para evitar distracciones mediáticas y posibles consecuencias negativas en el vestuario. La respuesta fue mayoritariamente positiva. Compañeros, entrenadores y figuras del fútbol mundial lo elogiaron por su valentía. Sin embargo, él mismo reconoció que durante su etapa como jugador, el miedo al rechazo era real y que existían conversaciones de vestuario cargadas de homofobia. Hoy, Hitzlsperger es un ejemplo de cómo la visibilidad puede cambiar mentalidades. Ha trabajado como directivo en el Stuttgart y como comentarista, utilizando su plataforma para promover la inclusión y la igualdad en el deporte. Su historia demuestra que, aunque el fútbol profesional ha avanzado, todavía hay barreras por derribar para que la orientación sexual deje de ser un tema tabú. Robbie Rogers es un nombre que, para muchos aficionados al fútbol estadounidense, simboliza tanto talento en el campo como valentía fuera de él. Nacido en 1987 en California, Rollers se formó como un extremo rápido y técnico, destacando en la liga universitaria antes de dar el salto a la MLS con el Columbus Crew. Con este equipo ganó la MLS Cup en 2008 y se consolidó como una de las figuras jóvenes más prometedoras del fútbol en Estados Unidos. También llegó a vestir la camiseta de la selección nacional en 18 ocasiones. Sin embargo, en 2013, Rogers sorprendió al mundo con un anuncio que nadie esperaba. En una misma declaración pública reveló dos cosas: su homosexualidad y su retiro inmediato del fútbol profesional. Explicó que vivir ocultando su orientación le había generado un peso emocional insoportable y que, en ese momento, no podía imaginar seguir compitiendo en un entorno que consideraba hostil para un jugador abiertamente gay. Pero su historia no terminó ahí. Meses después, y tras recibir un apoyo masivo de fans, compañeros y organizaciones deportivas, Robbie decidió regresar al fútbol fichando por Los Angeles Galaxy. Con ese paso, se convirtió en el primer jugador abiertamente homosexual en competir en la MLS. Su regreso fue histórico y marcó un punto de inflexión en la conversación sobre inclusión en el deporte estadounidense. Rollers habló abiertamente sobre el miedo que sintió antes de su salida pública y cómo el apoyo posterior le demostró que la percepción estaba cambiando. Fuera de la cancha, se convirtió en activista por los derechos LGBTQ+, participando en charlas, conferencias y proyectos sociales para inspirar a jóvenes que enfrentan discriminación. Su carrera deportiva terminó oficialmente en 2017, pero su legado va mucho más allá de los goles y las asistencias, representa la prueba de que es posible ser uno mismo y triunfar. Incluso en un deporte que durante décadas pareció cerrado a la diversidad. Anthony Sen, nacido en 1990 en Suecia, es hijo del legendario defensa Glenn Hasen, una de las figuras más recordadas del fútbol sueco. Desde joven, Anton mostró habilidades notables como defensa y comenzó su carrera profesional en equipos locales, jugando con determinación y un estilo firme que lo caracterizaba en la cancha. Sin embargo, su verdadero impacto en el mundo del deporte no se debió únicamente a su rendimiento futbolístico, sino a su valentía personal. En 2011, a los 20 años, Anton tomó una decisión histórica. Declaró públicamente su homosexualidad, convirtiéndose en uno de los primeros futbolistas profesionales en activo en hacerlo. En un deporte donde las revelaciones de este tipo eran casi inexistentes. Su anuncio sacudió no solo a Suecia, sino a toda la comunidad futbolística internacional. Lo más sorprendente fue la forma en que lo hizo, sin dramatismos, sin esperar al final de su carrera. Y sin miedo a las repercusiones.
En entrevistas posteriores, Anton explicó que nunca quiso vivir una doble vida y que prefería ser honesto consigo mismo y con los demás. Su declaración fue recibida con un apoyo abrumador en su país, aunque también hubo reacciones negativas y comentarios homofóbicos, especialmente en redes sociales. Isen demostró que era posible seguir jugando al fútbol sin esconder la propia identidad. Aunque su trayectoria deportiva no alcanzó los grandes escenarios internacionales. Su influencia como referente de visibilidad LGBTQ+ en el deporte fue significativa. Más allá del campo, Anton ha participado en campañas de concienciación, programas de televisión y charlas sobre diversidad e inclusión. Su historia sigue inspirando a jóvenes deportistas que, como él, quieren vivir abiertamente sin renunciar a sus sueños. Para muchos, Anton Isen es la prueba viviente de que la autenticidad no solo es compatible con el deporte profesional, sino que puede ser una poderosa herramienta de cambio. Olivier Rougier es una figura muy conocida en el fútbol francés, no solo por su talento como jugador, sino también por su posterior carrera como entrenador y comentarista deportivo. Nacido en 1955 en Nancy, Francia, desarrolló una trayectoria exitosa como delantero y extremo derecho. Fue internacional con la selección francesa en la década de 1970. Llegando a disputar la Eurocopa de 1980 y dejando una huella importante en clubes como el AS Nancy-Lorraine, donde jugó junto a un joven Michel Platini. En el terreno de juego, Rougier era rápido, habilidoso y entregado, ganándose el respeto de compañeros y rivales. Sin embargo, durante su carrera como futbolista, mantuvo en silencio un aspecto fundamental de su vida, su homosexualidad. En aquellos años, el ambiente en el fútbol era aún más hostil hacia cualquier muestra de diversidad sexual, y el temor al rechazo y la discriminación lo llevó a vivir su identidad de forma privada. No fue hasta después de retirarse que Rougier decidió hablar públicamente. En 2008, ya establecido como comentarista de televisión, reveló en una entrevista que era gay. Lo hizo de manera natural, sin grandes anuncios mediáticos, pero con la firme intención de normalizar la conversación sobre la orientación sexual en el deporte. Su confesión generó un impacto inmediato, ya que en Francia aún era muy raro que figuras vinculadas al fútbol hablaran abiertamente de este tema. Rougier explicó que no había revelado su orientación durante su etapa como jugador porque sentía que no había espacio para esa conversación en el vestuario, y temía que pudiera afectar su carrera. Sin embargo, también reconoció que su vida cambió para mejor después de hablar con honestidad. Hoy en día, Olivier Rougier sigue siendo una voz respetada en el fútbol francés y un símbolo de que la autenticidad y el deporte no están reñidos. Su historia ha inspirado a otros profesionales a abrirse y ha contribuido a que la conversación sobre diversidad e inclusión gane terreno en el fútbol europeo. Las historias de Justin Fashanu, Thomas Hitzlsperger, Robbie Rogers, Anton Isen y Olivier Rougier no son solo relatos personales, sino capítulos importantes en la historia del fútbol y de la lucha por la igualdad. Cada uno, a su manera, desafió un sistema que durante décadas estuvo marcado por el silencio, el miedo y los prejuicios hacia la diversidad sexual. Algunos dieron el paso en plena carrera, otros esperaron hasta retirarse, pero todos compartieron la misma valentía, la de ser fieles a sí mismos frente a un mundo que no siempre estaba preparado para aceptarlos. Estos jugadores demostraron que el fútbol no es únicamente un deporte de fuerza física y estrategia táctica, sino también un escenario donde la humanidad, la honestidad y la identidad deben tener su lugar. Sus decisiones han abierto puertas para que nuevas generaciones de futbolistas puedan vivir y competir sin ocultar quiénes son, y han contribuido a que la conversación sobre inclusión y respeto sea cada vez más visible. Aunque todavía queda camino por recorrer, el impacto de sus acciones ya es incuestionable.
Gracias a ellos, hoy se habla con más naturalidad de diversidad en el deporte y se empieza a entender que la orientación sexual no define el talento ni el compromiso de un jugador. El fútbol, como reflejo de la sociedad, evoluciona con las personas que lo forman. Y mientras existan voces valientes como las de estos 5 protagonistas, el cambio seguirá avanzando, paso a paso, gol a gol, hacia un deporte más abierto, libre y justo para todos.